Sean bienvenidos a este podcast, el cual lleva por nombre Soneto Kingston. Es un proyecto que inicia con esas ganas de querer compartir con artistas que han trabajado por la música jamaicana, sea ska, sea rocksteady, sea reggae, no solamente de la ciudad de Medellín o de Colombia, de donde soy yo, sino empezar a encontrar personajes que han participado en proyectos musicales que de una u otra manera han llegado a nuestros oídos y que se han tejido por las redes y por todos los mecanismos que hay de difusión musical en la actualidad. Algo que buscamos con este proyecto es documentar en material audiovisual historias, anécdotas y cosas que van a fortalecer un poco a la escena musical jamaicana que se hace en todo el mundo, pero ya no desde la parte musical, sino un poco desde la parte ya de podcast, que es algo que se ha hecho, pero la idea es fortalecerlo desde otros aspectos. Este podcast se va a transmitir a partir de hoy miércoles para los que lo están viendo en vivo y pues quedará para los que lo quieran escuchar después un poco más tranquilos, pero siempre se va a transmitir los miércoles a las 9 de la noche por Spotify, por Deezer, por Apple, por iVoox y por Facebook y por YouTube también se va a transmitir. Acá también les dejaremos un poco de las redes en donde podrá estar disponible. En la descripción de todas estas publicaciones también estarán todos los canales oficiales en donde estará disponible para que vayan y nos sigan. Queremos traerles material y contenido de calidad. Por esta razón los invitamos a que patrocinen este programa. Pueden hacerlo de una manera muy fácil. En Colombia pueden hacerlo a través de Nequi y David Plata. No importa realmente la cantidad, lo que importa es hacerlo de buena energía. Todo esto siempre con el ánimo de traerles materiales de muy buena calidad y que sea para el disfrute. Para las personas que están fuera de Colombia tenemos lo que es el PayPal y Mercado Pago. Entonces realmente, como les decía, no importa realmente como la cantidad, sino lo importante es la energía. También tenemos nuestras playlists de Spotify y de YouTube. Acá en la descripción dejaré también las playlists para que vayan y las sigan. Esto realmente también se hace como para apoyar a todos estos artistas que estamos emergiendo y todos estos proyectos que están saliendo. Cada vez que siguen una playlist, cada vez que siguen a sus artistas favoritos, se suscriben, comparten, comentan, eso ayuda demasiado. Entonces estas playlists van a ser muy importantes para ustedes, de los artistas que a ustedes les gusta y este género que tanto amamos. Van a ser playlists de ska, de reggae, de rocksteady, ya cada uno va analizando y acá quedan las playlists. Bueno, queremos contarles un poco sobre Malé, los que están pendientes de Malé, de Siderens. Hoy estamos a miércoles 10 de febrero. Para los que lo están viendo en vivo, mañana 11 de febrero será el lanzamiento oficial en plataformas digitales. Para que estén pendientes, vayan y lo escuchen y nos cuenten, nos dejen saber en las redes cómo les pareció. Para las personas que no saben qué es The Siderens, qué es todo este cuento de Malé, pero les gusta el rocksteady, les gusta el early reggae, creo que es un proyecto que les va a interesar mucho. Un producto hecho en Medellín, en Colombia, con invitados de Bogotá en esta oportunidad, en donde les va a gustar seguramente bastante. William Basto, los Candelarians, Santiago Luna de The Endurance y Caloma de La Furrusca, les va a gustar. Bueno, en este primer podcast tenemos un invitado de lujo. Es de Medellín, es una de las personas que fue partícipe de esa creación de esos primeros proyectos, de esos primeros circuitos musicales que se generaron en Medellín, que dio luego paso a grandes proyectos no solamente a nivel local sino nacional, y que ha llegado incluso a ser referente a nivel internacional. Guitarrista, perteneció en esas primeras formaciones de Coffee Makers, estuvo en El Agente de la Luna en algún momento de su vida y actualmente se encuentra tocando guitarra eléctrica en Capitán Rocksteady y la tripulación. Sin más preámbulos, vámonos a este primer capítulo con Chepe Ramírez. Bueno, acá realmente soy muy contento de empezar a generar estos contenidos que vamos a empezar a hacer por medio de estos podcasts, en donde vamos a contar con personas muy importantes que han sido parte de la historia de la música jamaicana, no solamente a nivel Colombia, sino que han podido llegar incluso a territorios extranjeros. En este primer episodio, en este primer programa, creo que va a ser
un invitado de lujo. Muchas personas lo conocen, los proyectos en los que él ha participado, muchos los conocen, los han disfrutado, han sido referentes muy grandes para la música jamaicana que se hace en Colombia. Y tenemos acá a José Ramírez, más conocido como Chepe. Más Chepe, ¿cómo estás? Más parcero, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Manito, todo muy bien, gracias a Dios. Trabajando mucho y grabando, haciendo de todo. Siempre activo. Bastante activo. Bastante activo con esto, en estos meses de pandemia. ¿Cómo ha estado estos meses de pandemia? ¿Cómo lo han tratado con la música? Pues gracias a Dios, bien, hombre. Sabes que a pesar pues de la falta, pues obviamente de eventos y todo eso, se ha logrado hacer muchas cosas, obviamente online, directos, pregrabados, entonces pues igual se ha movido mucho. Hasta ahí estamos haciendo un featuring con el Capitán Rocksteady, con esta gente de Vieja Esquina, Deja esquina. Ajá, esto he estado y viendo. hay varios proyectos, hay varios proyectos más, pues vienen cosas nuevas y todo que se generaron en pandemia, o sea, que ni siquiera son temas viejos que teníamos por ahí o cosas así, sino que cosas que se generaron en pandemia y excelente, pues, ¿qué más podemos pedir a la vida que a pesar de las situaciones seguimos ahí haciendo música, grabando, dándole? Eso es lo importante, mi hermano. Más adelante entramos como en esos temas ya del Capitán Rocksteady, que es uno de los proyectos en los que actualmente Chepe pertenece. Y aparte de eso, también temas de pandemia, porque ha sido, pues muchas personas creen que, digamos, la pandemia nos llegó a golpear bastante duro, pero fueron tiempos en los que se supo aprovechar y han salido proyectos y cosas muy interesantes. Pero bueno, Chepe, usted sabe que desde hace mucho nos conocemos, digamos, desde la parte musical, y siempre has sido un referente muy grande para los que nos gusta la música por todo lo que has hecho. La verdad es que has hecho cosas muy importantes. Acá me gustaría conocerte un poco más a fondo en esa parte musical y quisiera saber quién es ese Chepe a nivel musical, cómo fue que surgió Chepe como músico. Pues sabes que eso es muy teso porque pues fue una cuestión como de inquietud mía, sí, o que yo empecé escuchando realmente en esa época, se escuchaba mucho metal, y mucho punk, sí, o que, Estamos hablando de qué porque si año. no ya va a tocar escuchar lo que escuchaban los, Claro, pues por allá por el 80 y pico, ponele 86, mucho rato. 87, 88. La movida musical acá era, pues, o sea, es que en esa época, o sea, mucha gente no se imagina el hecho de vivir sin las redes, ¿sí? O que nosotros vivíamos sin redes. Un disco de un artista se lanzaba en Estados Unidos, en donde fuera, en cualquier parte del mundo, en una fecha, y a Colombia llegaba un mes y medio después, 2 meses y hasta tres, weón, ¿sí? ¿Me hago entender? Claro. Y Entonces, también, y también teniendo en cuenta de que en esa época no habían tantos sitios para ensayar. no, pues, parce, yo conocí a uno solo, que era Luis Emilio, por allá en San Juan, weón, una cosa loca, parce, una cuestión muy rara. Entonces, lo que yo te venía diciendo, la cuestión es que la música en esa época, uno escuchara como que lo que llegara, lo que hubiera, ¿sí? O que en ese momento para nosotros, por ejemplo, mucho de lo que uno escuchaba tendría que ver como más que todo como con la rebeldía de no seguir escuchando lo mismo que escuchaban los papás, de esa música romántica, no sé, de los chalchaleros, de ese tipo de música también, ¿sí? O que Sí. entonces había la música americana, por ejemplo, en esa época no habían, como decir, cuando yo empecé a escuchar músicas de otras partes, no había esa separación de géneros, ¿sí o qué? Claro. Pues era música americana y era como entre baladas americanas y cómo es que se llama ese otro música que es como como los principios de la electrónica, ¿cómo era que se llamaba? No sé. Eso. Sí, la música, pero toda esa experimentación que se hizo con la música electrónica en los ochentas, me imagino. Bueno, y también, pues obviamente lo que te decía, lo que te digo aquí, el metal y el punk en esa época eran la moda
o lo que más movía a la gente, ¿sí? O que, como en torno también a la rebeldía, porque tú sabes que pues, este país siempre, por los manejos políticos, siempre ha generado mucha rebeldía. Hay mucha gente muy rebelde en este Claro. país, que ha sido muy rebelde en este país precisamente por ese tipo de cosas. Y el punk inevitablemente está ligado pues también a eso, ¿sí o no? ¿En qué momento llega esa guitarra a su vida? Sí, mira, pero la cuestión, lo charro fue que yo empecé tocando batería, güey. ¿Sí? Eso no lo sabía Sí, yo. yo empecé tocando batería. Yo vine a coger la guitarra con el 90, más o menos. Más o menos. Y 90, empezaste tocando punk, metal, esos géneros. metal, más que sí, tocábamos, era como, yo me acuerdo que cuando empezamos con ese grupito que era como de metal, nosotros tocábamos unos temas de Sepultura, por ejemplo, tocamos de cuerdas de Sepultura y unos temas de nosotros que eran así, pues como ese estilo metal. Yo después de eso, bueno, conseguí la guitarra, entré a estudiar a una universidad, ahí me puse a estudiar, había un curso de guitarra, pero pues era como guitarra colombiana, ¿sí me entiendes? Y Claro. me metí a estudiar con ese señor, parce, y para mí ese señor Ricardo Puerta ha sido uno de los maestros de la guitarra como tal, o sea, el instrumento, sin importar el género, ¿sí me entiende? El man me enseñó muchas cosas y yo le agradezco mucho a ese man, parce, porque, uff, brutal. Y pues gracias a él hoy todavía sigo tocando guitarra, parce, me engomó, él me enseñó muchas cosas. En esa época ya di mis primeros pinitos a leer música, a leer partitura, aunque no lo hago muy bien, pues porque no lo practico, pero sí, ¿Te defiende? sí, sí me defiendo y eso fueron las primeras cosas que me llevaron a eso, ¿sí o qué? Genial. ¿Y en qué Ya, momento llega ya como tal la música? o sea, Ajá. yo el reggae como tal lo conocí, diga usted, por ahí en el 92, más o menos. Claro. Hace ya casi Y 30 años. te lo juro que con el reggae fue una cosa muy rara porque yo llegué al reggae y yo ya no, pues no he salido de ahí. ¿Sí me entiendes? Yo no sé por qué, pues en serio, el reggae me tocó en algún momento y ya, parce, ya pasaron, te lo Brutal. juro, o sea, te lo digo es así, como que desde que conocí el reggae hasta hoy, es como si hubiera sido un momento, un clic para mí. O Amor sea, a ha pasado primera tanto vista. tiempo, ha pasado demasiado tiempo y yo no ni me di cuenta, marica. Yo de un momento a otro ya llevamos 20 años haciendo reggae. Pues, ¿cómo así, weón? Wow, brutal. Imagínese, usted lleva la edad mía prácticamente escuchando reggae. Brutal eso. Sí, Está hombre. brutal eso. ¿Y cuál Y fue fue esa muy primera banda o serio. ese primer proyecto que conoció? ¿Cuál fue esa primera canción que conoció? Pues no, yo sabes que yo ya en esa época, yo ya seguía a los pre de la gente de la luna, a Don Víctor Corleone, ya cuando fue la gente de la luna, yo empecé a caer a los conciertos de la gente de la luna, pues o sea, ya ellos, es que es más, Coffee Makers ya había tocado varias veces antes de que yo entrara, yo vine a entrar a Coffee Makers en el 96, ¿sí me Claro. entendés? ¿Ya ellos llevaban cuánto tiempo en ese entonces? Como un año, Estaban recién empezados. Muy bien. un Brutal. año, Entonces en esa época o sea, ya prácticamente estaba empezando como a gestar esa semilla de lo que años después iba a ser la escena del reggae y el ska. sí, sí, pero ya había arrancado, ya había unos pedazos muy importantes, lo que te digo, por ejemplo, Humano X, Don Vito y los Corleone, estos manes de la bandería real, ¿cómo se llama? Bueno, se me Pues escapan se en me estos va. momentos. Claro. Esos fueron los primeros, de verdad, los pioneros, de verdad. Yo cuando a mí la gente me habla de eso, que usted fue los pioneros, parce, yo les digo de una, no, pues yo llegué en algún momento ahí, sí o qué, pero yo ya había arrancado. Oh, Chepe, pero no se puede negar eso de que, o sea, sí, ya se había arrancado, pero de ahí para adelante les tocó trabajar muy duro y usted estuvo ahí Sí, también trabajando de la mano con ellos. sí, claro, no, obvio. Sí, pues, pero yo no, sí, yo sí tengo que hablar que Ricardo, por ejemplo, el de Nicky Town, que Vito. Pupilo, el baterista de Coffee, que
No, es que hay personajes que de verdad sí fueron los pioneros, ¿sí? O Claro, que de verdad fueron los que dieron los primeros pedalazos, que de verdad le metieron las primeras paladas a esto, pues como quien dice. claro, claro. Pero ¿cuál fue ese primer proyecto internacional? Que digamos que, bueno, no que se fue forjando acá en Medellín, sino ese primer reggae internacional que usted escuchó que dijo, me encanta. Pues que sabes que como era tan limitada la llegada de la música, por ejemplo, acá, lo primero que yo escuché de reggae fue Bob Marley. Bob Marley, Y a lo mí, pues sí, me clásico. gustó el Legend, me acuerdo. Me gustó, bacano, tan. Pero, parce, a mí como la manera como nosotros hemos vivido, como sin redes en esa época, digo yo, le generó a uno como cierta curiosidad en ciertos temas. Entonces, por ejemplo, yo el hecho de la guitarra, yo tuve un profesor que fue Ricardo Puerta y tuve un tutor, un man parcero mío muy fuerte, que es Andrés Uribe, que es un guitarrista brutal, weón, y el man siempre era el que como que me corregía y me decía, hey, parce, pilas con esto, hey, parce, estudia aquello, sí o qué. Del grupo internacional. O de pronto, no tiene que ser precisamente esos No, primeros, bueno, digamos, que debido a los esa grupos que... curiosidad, pues porque, o sea, lo que tenía diciendo era como que la época en la que yo estuve, por ejemplo, estudiar guitarra para mí fue eso, fue muy, porque yo no quería estudiar guitarra clásica realmente, yo estudié algo de guitarra colombiana, algo de clásica, y ya, yo quería otras cosas, blues y todo eso, y aquí conseguir un libro en esa época, conseguir un Difícil. profesor, eran cosas difíciles, ¿sí o qué? Pues, pero te mencioné a Andrés Uribe como tutoria y a Ricardo Puerta como profesor, porque de verdad en ese sentido hicieron un aporte muy grande. Me enseñaron también precisamente a investigar al respecto de las cosas. Entonces, a mí la música jamaiquina me atrajo tanto que yo empecé con la investigación, a pillar cosas, entonces ya empecé a encontrar a Lee Perry, encontré toda esa cama de artistas, parce, no sé, pues que encontré demasiados, pues imagínate uno abrirse en esa época al mundo jamaiquino, weón, es una cosa azarosísima, weón. Y cómo eran esos medios? ¿Cómo llegaba la música en esa época, digamos, a sus oídos? Pues al principio, o sea, digo yo principios de los 90 y finales de los 80 era muy de los parceros. Es que un familiar de yo no sé quién viajó y trajo un disco de yo no sé dónde. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. En esa época era, no, tráigame un cassette que yo lo grabo. Y eso que para que el man le dijera eso también tenía que ser un reparcero suyo, porque si no, no me lo grababan Incluso, tampoco. claro, porque en En esa esa época época no con había eso esa mentalidad como de rodar la música. era muy exclusiva, la música era muy exclusiva para el que la tuviera. Eso, eso Ah, es que sabe que usted caspea la música y tal cosa, y caspea, eso era muy charro. Pues, por ejemplo, a mí en ese sentido me pasó una cosa muy charra, porque en esa época yo hice algo ¿cómo se dice eso? Como salido de lo común, weón. Yo tocaba en 2 bandas. Eso era rarísimo. Eso era porque rarísimo, era weón. raro, porque era raro. Porque había como ese celo en esa época, que si usted toca, no, entonces marica se torció y empezó a tocar en otra banda, ¿sí me entiendes? Se torció. Pues Claro, porque les gustaba como mucho mantener como esas líneas oficiales, originales. sí, pero igual era como, yo lo veo que pasaba como con la música. ¿Sí me entiendes? Que era como que si la música que tiene yo no sé quién no la puede tener yo no sé quién, ¿sí me entiendes? Era Sí. como un cuento así como de exclusividad, ¿sí o qué? Pero era de pronto por lo difícil de conseguir. En eso siempre tuve una mentalidad muy diferente, weón. Entonces yo, parce, por eso toqué en el Agente de la Luna también, a pesar de que ¿Cuál en fue? Coffee había gente que me decía que no, marica, ¿cómo vas a tocar en otra banda? Nosotros éramos una banda de ska. Claro, O sea, nosotros las idas a Bogotá en los 90, toda fue como banda de ska, a festivales de ska y a conciertos de ska. Pero nosotros de reggae fue a lo último, ya en los ya 2000. después. Entonces, como tal, Precisamente ahora, la primer banda jamaicana fue Coffee Makers, en la que pues usted estuvo tocando. sí.
Brutal. Sí, fue la Y bueno, primera. y esa experiencia ahí, ¿qué tal? ¿Cómo fue como esa llegada? ¿Quién te invitó? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Yo a Jorge Ramírez, eso fue muy teso porque Jorge Ramírez, uno de los fundadores, eso lo fundaron Jorge Ramírez, Daniel Puerta, el que era el trompetista de Mojiganga, y, eh, y Pupilo, el baterista de Coffee Makers hoy en día. Ellos tres fueron los que fundaron esa vuelta. Y pues con otro man, pero ya el man tampoco está por ahí, José Hernández, creo que también estuvo en ese cuento. Y la cuestión fue que esa banda era ska, pues y empezamos tocando ska, ¿sí o no? Esa banda lo que pasó fue que ya en el 2000 algo, que ya 2001, 2002, que ya llevábamos como un bagaje, un montón de conciertos, nos había ido muy bien, veníamos como con un impulso chimba. Entonces, pues lo que pasa en muchas bandas, weón, de buena que habían diferencias como de objetivos y de miradas, de nortes. Habían varios que Claro, teníamos nortes diferentes. empieza uno a pegar para allá, el otro para allá. Sí, 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 pues, musicalmente y en la vida, weón, ¿sí me entendés? En cuanto, porque es que esa es la Sí, cosa, vos ves que una banda tiene que lidiar con las vidas de todos, ¿sí o qué? total. Entonces eso pasa también, eso pasó con Kofi y por eso en determinado momento Jorge Ramírez salió de Coffee Mate, siendo fundador, ¿sí? Claro, El man se fue para la USA y pues bueno, nosotros seguimos con Coffee Makers. Cuando él se salió, él se llevó, o sea, él sacó de lo que venía en el repertorio de Coffee Makers, sacó por ahí el 60% de la música. total. Entonces, Uf. llevarse el 60% de un disco. Él era el compositor antes. Pues es que la banda empezó con los temas de él, ¿sí me entiende? Ya después con el tiempo apareció unos temas de Pupilo, que eran como dos, y ya después aparecieron los temas míos, el Thank You Woman, ya después apareció El Camino, y eso que sabes que si hubiera habido un segundo disco de Coffee con el reggae que íbamos en ese momento, en ese segundo disco hubieran salido por ahí 4 temas míos, por otros 3 pues ya yo hubiera cambiado la cuestión, ¿sí o qué? Claro. Pero entonces, bueno, lo que pasó Y bueno, es que se llevó los temas, pero los temas que él se llevó eran los de ska. entonces quedó la banda sin temas. Entonces ahí arrancamos nosotros a hacer el disco de Coffee Makers, que es el que conoce la gente, ¿me entienden? La música de Coffee Makers que conoce los pelados de hoy en día, digámoslo así, son los temas del disco. Yo sé que la vieja guardia del ska, por ejemplo, en Bogotá, Alex, toda esta gente de La Severa, de Estampía, toda esa gente, cuando escucha los temas originales pues, que tocamos con Jorge Ramírez, pues eran los que ellos reconocían realmente como Coffee Makers. ¿Sí o qué? Sí. O sea que ya después llegó un punto en el que ya empezó a hacer una música que ya, digamos, estas personas que ya conocían cierto bagaje de la banda no encontraban como relación con lo que se estaba haciendo. Pues lo que pasa es que es lo que estamos hablando de los nortes, ¿sí o qué? Los que estábamos en la banda estábamos jalando mucho para el reggae y queriendo hacer mucho reggae, pero a la hora 20 la banda no había terminado de digerir como ese ska tampoco, ¿sí? Okay, no habíamos terminado de grabar como esa parte del ska. Y esa historia pues es como algo que no sé, que de pronto mucha gente no conoce, ¿sí o no? Sí, Todo el mundo, yo sé que, por decir algo, vuelvo y te comento, la vieja guardia pues del ska, todos estos manes, yo sé que escuchan Coffee Makers, el disco y pues obvio, Coffee Makers, sí o no, pero los temas que nunca se grabaron de Coffee Makers, cuando estábamos nosotros, eran realmente como una esencia, ¿sí o qué? Y sin demeritar pues a nadie, obviamente. y bueno, Hoy en día estos claro. manes siguen con Coffee Makers, weón, y ellos crearon como quien dice otra esencia, ¿sí o qué? Sin decir Sí, que es buena o es mala o lo que sea, sí o que hay gente que no le gusta, a mí me parece que es muy buena, porque ellos son músicos muy buenos, weón, la música que ellos hacen es muy buena, ¿sí o no? total. Pero es otra cosa muy distinta a lo que se empezó.
Sí, muy lejana de la raíz. Sí, total. En esa época, cuando ustedes estaban empezando, bueno, y que ya llevaban pues cierto recorrido con la banda, ¿qué referentes tenían ustedes o qué músicos decían como, qué chévere hacer una canción como por ese estilo o así como, qué referentes tenían en esa época? Pues mira, de Coffee Makers al principio era muy slackers, yo y como ese estilo de ska medio latino, ¿sí o qué? Sí, es pillado. Nosotros tratamos. Es que incluso ustedes estuvieron como en esa creación paralela cuando ya se estaba forjando la tercera ola en California, Pues prácticamente. sí, algo así, sí, o que más o menos. Tiene mucho sentido. Eso en esa época era la música como recién llegada, digámoslo así, precisamente, ¿sí? Entonces Aparte de yo Slacker. creo que esos eran los referentes principales, pero la cuestión es que, lo que te digo, cuando a mí, por ejemplo, personalmente se me abrió el mundo jamaiquino, huevón, o sea, no era solamente lo que uno podía escuchar en lo que traía la gente, sí o no, sino que cuando ya pude en algún momento tener una conexión a internet y empezar a ver música y a escuchar cosas de otras partes, parce, eso cambia el juego demasiado, ¿sí? O que es mucha información, Total. es mucha Eso claro, mucha información. muy brutal. Chepe, ahorita mencionabas a la gente de la Luna. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar con ellos? Muy divertida, weón. Uf, yo padre más bueno que mi weón. Ese es otro grupo que hace parte de la historia del ska colombiano Sí, brutal. bueno, es más, yo a Coffee Makers, yo escuché primero a la gente de la Luna que a Coffee Makers. Claro, Sí, yo creo que de los que lleven años escuchando esta música, es una banda obligada prácticamente para escuchar, que pero lo que conocen. pasa es que mira, la llegada mía a Coffee Makers fue porque me invitó Jorge Ramírez, que lo conocí en la universidad, sí o qué. Pero la gente de la Luna particular era porque eran un grupo de parceros míos, weón, Matías, Daniel Puerta, ¿sí me entiende? Puros manes con los que yo monté patineta, con los que yo me parché mucho tiempo, weón, muy chiquito, pues era la época del colegio, weón, ¿sí o qué? Entonces, pues fue muy ¿Eso fue en qué chimba. barrio? ¿Qué barrio se creó? No, la gente de ¿En qué la barrio Luna, se yo no sé, creó? yo creo que ellos se parchaban en Itagüí, como en esas disque, las casas del sur, viviendas del sur, por allá. Pero igual Pero, eran regados de muchas partes, ¿cierto? sí, pero era de muchas partes, allá se ensayaba, pero la gente de la Luna no era de un solo punto. También hubo un tiempo que ensayaba por ahí en Laureles, en la casa de un parcero Aristi, y así, ¿sí me entienden? Ensayamos también en la casa de otro parcero, El Pollo, que era por ahí por la 33, como por el Colegio Adventista, pues habían hubo mucho movimiento, ensayamos mucho tiempo en Caldas. Pues y la cuestión fue que Tuvo una historia importante. yo realmente en la gente de la Luna no estuve tanto tiempo, ¿sí o qué? Diga por ahí en el 99, 2000, ¿sí o qué? Hasta que se acabó, creo. Mucho tiempo después. Como en el 2000, ¿qué? 5, algo así, 6. Fue lo último. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó que se acabó? Las vidas de la gente, weón, todo el mundo tiene vidas diferentes, hay gente que no tiene las mismas expectativas, mucha gente se cansa también de estar tocando y muchas veces no recibir plata y tener antes que meter y tener que aguantarse viajes y huevonadas, pues si me entiendes, es que eso, pues a la hora 20 yo, el valor de pronto de lo que yo me reconozco en ese sentido, pues de lo que yo digo, no, sí, parce, lo que sí, fue que la guerreamos mucho, marica, la guerreamos mucho, nosotros tocamos en condiciones, parce, muy locas, weón, nosotros nos tocó hacer viajes muy locos, parce, para poder tocar, nos toca hacer cosas muy tesas, digo, que yo sé que hoy un grupo no lo haría ni por el hijo de puta, ¿sí o no?
Entonces, Brutal, eso es amor por esta música. de pronto esos fueron los leños que hoy mantienen la vuelta prendida, ¿sí? O que, sí, pues el hecho de que nosotros nos hayamos aguantado tanto varillazo y tanta huevonada, pues bueno, de pronto por ahí que nos robaran plata en más de un parche, ¿sí? O que, yo creo que por eso hoy en día eso está vivo, ¿sí o no? Y eso sí es lo que yo reconozco, ¿sí o qué? Total, brutal. De estos dos proyectos, de pronto, ¿qué es lo que más recuerda de situaciones, de algún concierto que recuerde bastante o una situación que haya vivido pues haciendo en ese en ese quehacer de la música, algo que usted recuerde bastante que le haya parecido curioso, gracioso, que le haya molestado, algo que recuerde? Pues que son muchas cosas, weón. Son muchas cosas. Así como lo que más se le venga acá a la mente. Por ejemplo, así de rapidez, a mí me emputaba que por ejemplo, a mí me decían que los Coffee Makers eran un grupo de gomelos. A mí se me da una putería, parce. Yo, estas gonorreas que así un grupo de gomelos, hijos de puta. Pero bueno, pues son cosas que pasan, ¿sí? O que, Sí, sí. y no, En hay esa, parce, es que anécdotas hay muchas, parce, con los dos grupos hubo viajes, hubo de todo, huevón, hubo de todo, ¿sí me entiende? Conciertos con peleas, de todo, de todo, marica, es que la música para nosotros es muy teso porque nosotros siempre tuvimos como una visión diferente y me he dado cuenta hoy en día como con la cuestión del negocio y con la cuestión, pues en general de cómo se hace la música hoy en día, es que nosotros teníamos otra concepción, ¿sí? O que otra manera de pensar al respecto, al hacer, al sentir, ¿sí o no? No sé, pues era muy diferente, muy teso. Y en nosotros, por ejemplo, los grupos siempre generaron mucha pasión. Por ejemplo, hasta hace poco hablaba con Pablo de Coffee Makers y nos decíamos, parce, es que a nosotros, pues realmente estos grupos nos dejaron fue sentimientos y ya, weón, porque plata de eso ninguno había entendido nunca eso de registrar los temas, no teníamos ese conocimiento tampoco de muchas cosas, ¿sí o no? sí, pero bueno, ya las cosas van cambiando y afortunadamente, Obvio, digamos, obvio. todo va No, mejorando como para bien. nos tenemos que adaptar también, weón, ¿sí o qué? Claro. Entonces, ahí sabemos pues que de la gente de la Luna se sacó un álbum, ¿cierto? ¿Usted grabó en ese álbum? Sí, el Boom Machine. ¿Usted grabó en el Boom Machine? No, yo no alcancé a grabar en ese disco. Yo entré precisamente para el lanzamiento de ese disco. Pero entonces sí grabó en El Camino, obviamente. Usted incluso es compositor de unos temas como más representativos de ese álbum, incluso. Sí, no, todas las guitarras del Camino las grabé yo. El que no alcanzó a grabar dentro de ese disco fue Andrés Uribe. Cuando él llegó a Coffee Makers, él está en las fotos del disco porque él ya había llegado a Coffee Makers. Me hago entender, Sí. pero cuando en el 2003 lanzamos ese disco, ese man, pues, o sea, él llegó como quien dice el 2003, ¿sí? O que para el lanzamiento del disco. Ya las guitarras de eso ya estaban grabadas. Esas guitarras las grabé yo. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar ese álbum con los Coffee? Muy chimba, es que para mí los Coffee en términos generales, parce, en términos pues como completo todo, Coffee para mí fue una gran escuela. Coffee fue el colegio, la universidad, ¿no? Un montón de cosas. Qué brutal. Yo lo que más le agradezco a Coffee, por ejemplo, es toda esa experiencia que me dejó de cómo manejar pues como muchas cosas dentro de un grupo, muchas cosas del bagaje, el bagaje en vivo, de muchas cosas, parce, lo aprendí de Coffee realmente. ¿Y en dónde grabaron eso? ¿Dónde grabaron el álbum? Todo Eso se grabó en una finca. Juan David, el pianista, el teclista de Coffee Makers, Juan David Fernández, tenía una finca en Llano Grande. Qué loco. Y pues, una casa vieja, parce, así como que permanecía sola. Entonces nos fuimos una semana para allá. Después de haber estado encerrados. O sea, Coffee Makers ya tenía una costumbre. Veníamos con una costumbre que era alquilar un sitio. Nosotros cargábamos con nuestra propia insonorización, pues eran unos paneles, pero no eran así, ¿qué hijo de puta insonorización? Pero eran buenos, eran unos paneles y nosotros simplemente parábamos los paneles a donde llegábamos y ahí teníamos el ensayadero.
y andábamos siempre con la batería, con los amplificadores, con todo, y ahí siempre manteníamos también un computadorcito y cositas como para grabar. Así fue que hicimos el disco, ¿sí o no? Ya cuando fuimos a grabar el disco como tal, ¿sí o no? Nos fuimos para esa finca, se alquilaron unos equipos, hubo gente que nos patrocinó, pues como en ese sentido, como el señor Jorge Vázquez, el de la empresa de sonido. El señor cuando eso estaba vivo, y yo me acuerdo mucho que él tenía unos micrófonos viejos, unos Sennheiser así brutales, unos micrófonos de esa época así brutales. Y me acuerdo haber ido a una bodega de la empresa de ese cucho por allá, como por la Placita de Flores, y a ir por unos micrófonos que ese man nos iba a prestar para la grabación, y eran micrófonos chimbas, ¿sí me entienden? Fue con ese parcero Juan David, el de con Huevo, perdón, con Julián el de Nadie. Él fue el que se lo grabó. Yo me acuerdo con unas Tascam pequeñita, pero una chimba, y hicimos mero camello. La cuestión es que mucha gente pues como que no le para bolas a eso, o no sabe, pues yo qué, pero a nosotros ese disco, el diseño pues como de la captura del disco, la mezcla, master, todo eso lo hizo Habichuela. No sé si lo has escuchado aumentar, Federico. No. Federico fue ese man en algún momento, en esa época, ya había hecho el disco, pues así la ingeniería, la mezcla, todo eso, y la producción a Terciopelados, el primer disco que ganó Grammy. ¿Sí me entendés? Ese man, por ejemplo, ese man a mí me dejó muchas experiencias al nivel de grabación, weón. Ese man muy teso y me enseñó mucho, muy bacano, man. Fue ingeniero también de Coffee mucho tiempo. O sea que prácticamente este álbum se grabó todo análogo, brutal. Pues sí. Es que se siente como ese ambiente y esa magia. En ese álbum se siente algo muy bonito. Eso lo vengo aplicando con el Capitán, weón, también a la hora 20. Grabación que hacemos con el Capitán, yo siempre busco que tenga momento de grabar sesión, ¿sí o qué? En bloque. Por lo menos grabar por bloques, por lo menos lograr que la batería, el bajo y la guitarra y el piano graben en un bloque, por lo menos, ¿sí me entiendes? Lograr que la base se grabe en bloque. Eso pues realmente es, no sé, weón, qué es lo que pasa ahí, pero es como lo que vos decís, como una magia, como una weonada que se capta, que no se capta por canales, ¿sí o qué? Sí, pues eso es prácticamente, sí, eso es el sabor que se le impregna como en el estilo prácticamente de la grabación. Es completamente diferente a grabar instrumento por instrumento. Sí. Siempre tratamos de hacer eso, y eso fue también la apuesta más tesa que fue ese disco. Nosotros nos encerramos esa semana entera, weón, todos los días llevaron mercado y todo, y allá comí. Claro, no, allá dormíamos todo, fue una semana, pues sí, fueron para ahí 5 días, pero parcero, de 8 de la mañana a 12 de la noche, o sea, nosotros paramos a almorzar, desayunábamos muy temprano y arrancábamos, entonces, de ahí paramos a almorzar, y derecho, hasta las 12, haciendo tomas y vuelve y repite, y no, otra toma, hagámosle otra toma, y de cada tema hacíamos por ahí 7, 8 tomas. Digo que eso para decir para un disco entero eso es mucho rato tocando, weón. Demasiado, pero quedó un material musical para la historia, creo que todo se va a escuchar siempre. Qué bonito, y eso es algo que de verdad le agradecemos bastante porque creo que vemos muchas personas que valoramos mucho ese trabajo. Creo que es un referente gigante a nivel acá Medellín, a nivel Colombia. Es que, Juan, en términos generales, a mucha gente me lo ha hecho ver, me lo ha hecho sentir, digo, que pues, o sea, lo que yo entiendo de lo que nosotros hicimos con Coffee fue que para la época nosotros hicimos una apuesta muy tesa y salió, ¿sí o qué? Y se hizo, ¿sí o qué? Se logró. Y no voy a decir que gracias a mí, pues, porque realmente los artífices
los que metieron el culo, digámoslo así, y los que pusieron la cara en todo, pidieron plata prestada y lo que fuera para poder hacer ese tipo de cosas, fueron Juan David Fernández y Santiago Montoya. Santiago, ¿cómo es que se llama este güey? No se me va a olvidar. Cosas que pasan. Bueno, Pero no, es antiparse. incluso... O sea, esta gente, el bajista, el que era el bajista de Coffee Makers, este man, parce, fue una cosa, o sea, gracias a él, Coffee Makers yo creo que llegó a ser lo que llegó a ser, ¿sí o qué? O sea, aparte del talento, ese man fue el que organizó la vuelta, ese man fue el que nos puso, bueno, es que esta plata que nos estamos ganando, esto es para el ensayadero, es que esta plata, pues, ¿me entendés? Todo era súper bien organizado, Santiago Medina es súper bien organizado, todo era, parce, Coffee Makers, también ese fue otro ejemplo, la organización. Santiago era un man metódico, parce, y yo creo que eso simplifica el camello dentro del grupo. Eso aporta demasiado. Pero lo que yo le iba a decir, que yo he tenido la oportunidad de hablar con personas de Venezuela, personas de Ecuador, de Perú, de México, y tienen ese álbum y tienen a los Coffee Maker como referentes. Y eso es a lo que yo me refería ahorita, que quizás de pronto no lo asimilen a ese nivel, pero creo que incluso a esos niveles ya internacionales les llegó como a sonar este trabajo. Sí, parce, a mí me ha pasado, pues lo que te digo, por decir algo a mí, el hecho de que ese disco haya de pronto trascendido, me ha dejado muchas anécdotas de ese tipo, tío. O sea, cuando nosotros plasmamos ese disco y lo que hicimos, bueno, lo hicimos con ese flow y con esas ganas, con lo que pasó en el momento, ¿sí? O que, como yo le digo a la gente, un disco es como una fotografía. Plasma el disco retrata, o sea, una canción grabada retrata un momento especial, no solo por lo que diga el tema, sino por el estado anímico, el momento en el que usted grabó, el día, la hora, todo eso, ¿sí? Que yo queda como una fotografía, ¿sí? Y yo creo que son cosas que uno nunca le va a brutal. La verdad que creo que esa historia la van a disfrutar mucho cuando la escuchen porque es una historia muy bacana de cómo se grabó este álbum que ha representado tanto. Bueno, Chepe, yo quería preguntarle, bueno, en esa época, pues ya nos has contado como muchas de las cosas de cómo se vivía en esa época en un ámbito musical. ¿Cuál era como el circuito de conciertos a los cuales ustedes aspiraban en esos días? ¿O decían, qué bueno tocar en este concierto? ¿O ustedes aquí apuntaban en esa época a tocar? ¿En dónde tocar? Hacer lo que fuera, weón. O sea, es que en esa época circuitos de conciertos no había, weón. O sea, el circuito nos lo inventábamos nosotros. ¿Sí me entiende, parce? O sea, los conciertos de nosotros era que, hey, ¿qué? Vamos a tocar por ahí en un mes en no sé, el BM. Hágale de uno. Es que, ¿cuántos sitios había? Habían 2 o 3 también, ¿sí? Entonces, pues no habían circuitos de conciertos, nosotros en Bogotá sí nos daban clases en esa época de festivales y el Tortazo Ska, el Halloween, yo me acuerdo del primer festival de ska que yo iba a Bogotá, qué chimba, parce, eso fue brutal, el Halloween, brutal. Esas idas a Bogotá, ¿qué tal? ¿Cómo era como ese ambiente allá? Parce, Bogotá siempre ha sido una chimba, siempre, para nosotros como músicos, siempre ha sido una chimba, pues no hay como más decirle, parce, porque es que en serio que en Bogotá aprecian mucho lo que nosotros hacemos y siempre las energías que nos han tirado, parce, han sido muy buenas, ¿sí? O sea, no vamos a decir que a nosotros no nos ha pasado cosas malas, digo, no, porque usted sabe que las anécdotas siempre son de cosas buenas y cosas malas, pero en términos generales la energía que siempre ha existido con la música que nosotros hacemos en Bogotá, parce, excelente, es como en estos momentos con el Capitán Pasa así también, hay una energía muy brutal, hay una cuestión, pues como un flow bacano, una vibra muy bacana en ese sentido. Brutal. Mucho respeto, parce, siempre he sentido como de parte de la escena de Bogotá que nos respetan mucho, nos quieren mucho, parce. Claro, ellos conocen como todo este proceso y es algo natural, creería yo.
Chepe, ahorita que mencionabas el tema de capitán, ¿cómo se da como esa entrada a capitán y cómo se ha dado como las cosas en el grupo? ¿Qué tal ha sido esa experiencia de tocar con el capitán? Pues sabes que yo había salido de Coffee Makers, había estado haciendo un proyecto aparte solo, pues que todavía tengo cosas por ahí pues como pendientes por hacer. Pero en ese momento pues estábamos como ahí, como yo estaba como rodando, estaba con Mylor tocando en Positive Vibration, había estado en Bogotá y un tiempo tocando, yo que resulta que en algún momento me llamó Mylor, precisamente me dijo, hey, qué bacano sería hacer como un homenaje, o creo que, no me acuerdo quién fue el que me llamó, o alguien que me dijo que fue bacano reunir, no un homenaje, reunir a la gente de la Luna. Entonces ya habíamos hablado Gabriel, que fue el último bajista de la gente de la Luna, había hablado Mylor, que iba a ser el baterista porque Pipe estaba en Argentina, habíamos hablado con Daniel, el trompetista de la gente de la Luna originalmente, Piolo y yo, por lo menos ahí estábamos, ese combo así, y pues lo estamos como obligando a organizar mejor. Y la cuestión es que por cosas de itinerarios y de ocupaciones, parce, a la final ni Daniel ni Gabriel pudieron aparecer nunca, ¿sí o qué? Entonces varias veces intentamos pues como hacer ensayos, pero ellos no aparecían y aparecía Mylor, entonces Mylor nos recomendó un bajista que era este man de Camilo Gutiérrez. Y entonces ya nos reunimos los tres y, hey, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, que lo de la gente de la Luna, que tal cosa, que tal otro. Entonces yo les dije, no, parce, lo de la gente de la Luna no, ¿para qué si estamos nosotros? Entonces ahí se generó pues ya como la necesidad de montar un grupo de ska, que, hey, no, montamos un grupo de ska chimba, tal cosa, tal otra, listo, bueno. Y se fue gestando, ya el nombre de Capitán Rocksteady se lo inventó Piolo, porque ese marica para inventar el nombre está solo. Entonces, pero la idea del grupo pues surgió pues como de nosotros, ¿sí? De nosotros cuatro. Y ya empezamos a caminar, pues la cuestión es que siempre hubo como ese dilema, como se generó como debido a que queríamos reencauchar en la gente de la Luna. Entonces siempre había como ese dilema, no, pues entonces toquemos temas de la gente de la Luna. Y yo, parce, no, yo en ese sentido pues como de los derechos de autor y ese tipo de cosas, yo sí soy muy empeliculado, weón, yo no. Sí, que una cosa es que usted haga un homenaje, una cosa es que usted haga un cover de la gente de la Luna, y otra cosa es que usted monte una gente de la Luna pirata, weón, ¿sí me entiende? Claro, eso se presta de pronto para malos entendidos incluso. Claro, entonces ahí fue cuando ya surgió el Piolo a decir, bueno, montemos el Capitán Rocksteady, la tripulación y tal cosa y tal otra. Entonces, bueno, ya ahí se empezó a gestar ese grupo. Digo que el resto ha sido historia porque el Capitán ha cosechado muchas cosas buenas e importantes acá en la escena de Medellín, a pesar de que llevan en relativamente poco tiempo, pero ya obviamente llevan un bagaje de demasiados años. Pero es que igual, parce, por la formación de la gente del Capitán Rocksteady también ha tenido personajes que, pues, incluyendo a Nelson, incluyendo al mismo Camilo Gutiérrez, a Mylor, que llevan mucho rato también en la escena. Entonces, así fue que arrancó el Capitán Rocksteady realmente. En algún momento tuvimos una reunión como para empezar el grupo como tal, ya seriamente. Y una de las cosas que hablamos era eso, parce, pues por lo menos lo que es la experiencia que tenemos hay que juntarla, hay que hacerla valer, ¿sí? Que no seamos los virtuosos, que no seamos los super músicos de la vida, pero que marica la experiencia se note y yo creo que eso se ha logrado, ¿sí? Que siempre, desde que empezamos a tocar, siempre a donde llegábamos a tocar, la gente decía como que, estos manos son los que llevan, pues como los del... que los que llevan el rato, los de la experiencia, los que se les siente que el sabor está ya hecho, ¿sí o qué? Es algo realmente muy cierto, se siente por todos los ámbitos, el sabor y la experiencia es innegable. Bueno, por lo menos se logró eso, ¿sí o qué? Acá no... A mí, pues, por lo menos, yo digo que en la música ese tipo de cosas, ese tipo de reconocimientos y ese tipo de anécdotas que le pasan a uno son en parte como lo que lo hacen a uno feliz, ¿sí? Y le gratifican, pues, como tantas cosas que le han pasado, ¿sí? Excelente, ¿no? Y creo que de ahí para adelante ha sido como el grupo que más
como uno de los grupos con el que más incluso ha logrado tener como cosas importantes, por ejemplo, haber tocado con abrirle a Hepcat, por ejemplo, o haber tenido un featuring con Fred Reiter de la New York Ska Jazz, creo que son logros muy importantes. Sí, pues realmente con el Capitán sí se han logrado cosas muy tesas. Sí, pues la cuestión es que uno debe ir como paso a paso, ¿sí? O que hay cosas que se están cocinando más, entonces hay que seguir. Como decís, pues como estábamos hablando ahorita cuando ante la entrevista o la cuestión es que estamos haciendo, y hablamos de Male, que es que eso no puede parar, ¿sí? O que es la misma cuestión. Yo en algún momento, pues vos ves que yo no soy una persona como de estar hablando de este tipo de cosas, ¿sí o no? Cuando nosotros nos encontramos en la calle, hablamos de un millón de maricadas, pero realmente yo nunca estoy hablando de mi experiencia de coffee o de tal cosa o de tal otra, ¿sí o no? Pero es por eso, porque uno no vive en el pasado. Lo que yo te digo, para mí el disco de Coffee Maker fue una fotografía del 2003, bueno, y yo la miro la fotografía y me acuerdo, y qué chimba en los momentos, ¿sí? Pero es una fotografía que usted tira a un cajón, huevón, y sigue, pues, por bueno que haya sido, ¿sí o no? Claro. Entonces, para mí el camino y todo eso, yo por eso también como que lo tomo como tan a la ligera, digámoslo así, o como tan relajadamente, porque es como lo malo, como cuando usted hace algo malo, ya lo hice y qué hijo de putas, pues, o sea, digámoslo así de manera pelle, pues, pero la verdad, sí, que ya lo hicimos y ya que, pues, no nos podemos quedar en el 2003. Claro, hay que continuar. Y hablando de seguir en estos momentos en la actualidad, ¿qué proyectos tienes así vigentes? ¿Qué estás haciendo con Capitán? ¿Estás haciendo algo con otras personas en solitario? ¿Qué andas haciendo ahora con la música? No, estoy haciendo muchas cosas, yo parezco el hombre orquesta, hermano, la verdad, me está saliendo hasta de las manos, pille, estamos con el Capitán, pues, produciendo un temita con Vieja Esquina, y tenemos ya como 3 o 4 temas ahí en master y mezcla, listos para lanzar, weón, dentro de poco, pero no hemos podido como lograr, pues, como organizar bien eso, ¿sí? Que pues porque, bueno, que ahí estamos grabando un temita con Vieja Esquina, estamos produciéndolo, pues ahí estamos en esa parte, pues apenas de grabación. Pero igual con el Capitán tenemos otro montón de temas, como otros 4 temas más o menos que ya están grabados, ya están listos. Estamos en proceso de postproducción, pues digámoslo así, de mezcla y master. Pero no hemos podido como organizarnos muy bien en el sentido para hacer los lanzamientos. También, pues, no sé, dentro de la historia que te eché ahorita de Coffee Makers, a mí me pasó una cuestión muy charra en diciembre del año pasado, no que acaba de pasar, sino el antepasado, en el 2019. Jorge Ramírez, el fundador de Coffee Makers, pues uno de los fundadores de Coffee Makers, me llamó en el 2019 como en noviembre. Me dijo, parce, voy en diciembre, tengo muchas ganas de tocar, ¿por qué no hacemos un parchecito y tocamos los temas viejos de Coffee, los que eran los temas míos? Y yo, pues bueno, aguanta, parce, vamos a mirar, yo me consigo así unos amplificadorcitos y tocamos en alguna parte, pues breve, pues, o sea, era como decir, vamos a hacer un toque, pues así como en la casa de alguien, en un barcito así como de un parcero, de pronto, sí, o que algo que fuera muy tranquilo. Resulta que en esos días estábamos haciendo lo de Medellín Reggae, no sé si supiste, pues que estamos haciendo eso. Bueno, entonces en eso le están haciendo un documental. En esos días estamos grabando unas cosas del documental y nosotros, pues yo me fui para el Teatro Pablo Tobón ese día a grabar unas cosas de ese documental. En medio de una reunión yo le dije a Daniel, hey Dani, imagínate que viene Jorge Ramírez y pues, bacano tocar esos temas, ¿dónde armamos un parchecito? Pues así le dije yo, pues como, pero lo que te digo, como para hacer un parche íntimo. Cuando se mandé una, no, venga, pan, sacó la agenda y de una me dijo, no, 18 de diciembre, días de playa, y yo, wow, ¿en serio? Sí, ya, está listo. Allá tenían sonido, tenían todo, ¿cierto? Claro, luces, sonido, ingeniero, de todo. Uy, marica, ¿cómo así? Entonces, no, lo teso fue que
o sea, era una idea loca, era el parcero y yo, sí o que no teníamos músicos, no había bajista, no había nada, sí o no. Entonces de ahí se derivó que, bueno, Maylor se ofreció de una parce, yo voy, meto batería. Ahí me leo, parce, yo siempre he soñado con tocar esos temas, meto bajo, listo. Y una cosa llevó a la otra, empezaron a aparecer músicos por todas partes, todo el mundo quiso participar, y pues, pero de buena energía. Y parce, en los ensayos estaba sonando brutal, estábamos ensayando en Linaje Producciones. Resulta que en esos días ensayando ya en Linaje Producciones, estos parceros de Alex Urán y Lucho, parce, son afiebrados también por Coffee, les gusta mucho y esos temas les produjo pues como mucha emoción y mucha alegría, entonces nos regalaron la grabación. Brutal, Este eso está grabado. Uf. Estamos terminando de grabar esos temas precisamente. No son exactamente los mismos de esa época, pues porque sería imposible, güey. Sí, o que ya, claro. Ya no meter un arreglo diferente, no hacer unas cositas diferentes a las que uno estaba en esa época, es muy, muy teso, pero ahí lo estamos haciendo y con un equipo de producción y fue puta, parce. Y tengo mucho que agradecerle a Leo, a Johnny Pérez, a Pablo Aydren, el marica le ha metido el culo, pero durísimo, a este parcero Alex Urán también, a Lucho, el de Linaje Producciones, parce, ese man, mero, se aporta muy bien. Brutal, y no. Poco, vamos a ver si por ahí más o menos, si por ahí para dentro de un mesecito y medio empezamos ya con los lanzamientos de esos temas. Yo sé que van a sonar bastante. Acá primicia para que estén pendientes de lo que viene. Ellos son los Ramírez, así se llaman, los baristas. Los baristas. Ustedes, ¿cierto? Sí, porque eso fue, sí, fue un cambio ahí que hicimos, pues, como de nombre, pero antes de lanzarse. Pero es ese guiñito, de claro. De una, yo creo que claro, los que conocen esa historia entienden ese guiñito como a la historia. Claro que sabes que la idea en términos generales con ese grupo de los baristas, a pesar de lo que sea, es separarlo de lo que pasó con Cogio, de lo que Pincio, porque lo que te digo, nosotros no vivimos del pasado, nosotros no vivimos en el pasado, tenemos nuestras propias ideas hoy en día, ¿sí o qué? Entonces la idea es producir lo que estamos haciendo, no lo que produjimos en algún momento. Claro, ¿sí o qué? Totalmente entendible. De los baristas, como dijiste, pues ahora ya nos metimos en mera responsabilidad, estamos teniendo que hacer un montón de cosas nuevas, un montón de cosas más, ¿sí o qué? Entonces, pues, por ejemplo, yo ahí ya estoy con la responsabilidad de producir un tema nuevo que dentro de poco ya apenas ya estoy listo, ya empiezo ya con el proceso también de ese tema. Y pues siempre he tenido como unos temas personales, pues como por ahí, es más, varias veces los he tocado en vivo y hay gente que ya los ha escuchado, pero nunca he tenido pues como ese feeling de grabarlos. Vamos a ver qué momento, pues también han surgido ideas muy buenas como lo que me está invitando Caloma hace unos días, que yo te comenté por ahí, ¿sí o no? Muy buenas ideas, son muy buenas ideas las que tienen. Aprovechar todos esos impulsos también, pues ahora con lo de la pandemia se para todo, pero eso no se puede dejar en saco roto. Por ahí cositas que se están hablando también por parte del Capitán Rocksteady con otra gente de otros lados. La Easter Standard Time, ese man se volvió muy parcero, habla mucho con nosotros, comparte mucho, entonces pues creo que también va a haber por ahí algo de sonido de ese lado. Vamos paso a paso, hay que ir construyendo, weón. Brutal, Chepe. Acá ya como para ir cerrando ya este primer capítulo del podcast, ¿qué recomendaciones o qué consejos o qué tips le darías como a estas personas esta nueva sangre, esta nueva gente que está como en las ganas de montar su proyecto de reggae o de ska? ¿Qué consejo les daría como para que empiecen a aplicar ellos a estos nuevos proyectos que se andaban formando? Pues a ver, lo único que uno necesita en esto es constancia, parce, pues porque la constancia es de lo que el talento no alcanza. ¿Cómo es que es algo así? ¿Sí o qué? Pues, no sé. Sí, seguro, pues porque he visto gente muy talentosa perderse, parce, de buena.
yo no soy el gran guitarrista, no soy un músico, el hijo de puta, pero parce, el hecho de estar ahí siempre me ha dado como, me ha rendido frutos, pues digámoslo así, ¿sí o no? Y en ese sentido creo que eso es lo que hay que tener, constancia y muchas ganas, weón, hay que meterle muchas ganas. La cuestión es que la gente está muy, o sea, nos acostumbramos a que si no vemos que las cosas rinden frutos de una, nos vamos y dejamos las cosas así, sí o que uno tiene que entender que las cosas con el tiempo son mejores, ¿sí? Y se hacen mejor. Y que lo importante, por ejemplo, en todo esto es disfrutar el viaje. Porque si no llegamos, si no llegamos a ninguna parte, pues no hubo nada, ¿sí o qué? No hubo sino fracaso. Entonces, para no fracasar, marica, para no sentirte como un fracasado ante nadie ni ante vos mismo, disfruta tu viaje, parcero, lo que sea. No sabemos el día de mañana si de verdad vamos a estar haciendo música, pero hay que estar ahí pendiente, pues, y meterle siempre las ganas. Me parece excelente. Chepe, la verdad ha sido un gusto, ha sido un placer haber contado contigo en este primer capítulo. Creo que salieron historias muy buenas que mucha gente va a disfrutar y eso es lo importante. La verdad te agradezco muchísimo por toda esta conversación que tuvimos hoy. Parcero, un abrazo, hermano. Qué bueno que pasen estas cosas, parcero, porque pues esto también le enseña a los pelados, al que lo pueda escuchar, yo sé que le va a dejar por lo menos un alguito por ahí, ¿sí o qué? Un abrazo, hermano, y sabe que cuenta conmigo para las que sean. Muchísimas gracias, Chepe. Estamos hablando entonces en una próxima ocasión. Te cuidas bastante. Todo bien, Juanda. La buena.